Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video más de Deja que te lo cuente, donde en esta ocasión tenemos el gusto de presentar a una extraordinaria mujer. Su nombre es Hildegard de Bingen. Conoceremos sus obras, profecías y visiones. Acompáñame. Comenzamos. Hildegard es considerada como la primera mujer bióloga alemana, médica y feminista, una de las mujeres más extraordinarias de la Edad Media europea. Nació el 17 de septiembre de 1098 en el Valle del Rin, en el seno de una familia noble y acomodada. Al ser la menor de 10 hijos, sus padres la consideraron un diezmo para Dios y la consagraron desde su nacimiento a la vida religiosa, siguiendo costumbres de la época. Al nacer, la entregaron a la condesa Jutta para que fuese preparada para tomar los hábitos. Vivió más de 10 años en el castillo con ella, donde recibió una esmerada educación. Al cumplir los 14 años, ingresaron en el convento de Disi-Bodenger, donde vivió hasta los 81 años. De constitución débil en su infancia, Hildegard sufría constantes enfermedades y experimentaba fabulosas e inexplicables visiones, acompañadas de imágenes, formas, colores, una voz que le explicaba todo lo que veía e incluso en algunas oportunidades hasta de música. Sus visiones le producían grandes dolores de cabeza, pero nunca perdía el conocimiento o se aislaba del mundo como otros místicos, siendo el único caso en toda la historia de la Iglesia. Después, a los 5 años de edad, tenía visiones acerca del pasado, presente y futuro, así como de tierras lejanas y desconocidas. Esa cualidad hizo que se le apodara siglos más tarde la Sibila del Rin, haciendo referencia a las profetisas del mundo grecorromano. La abadesa Hildegard también fue una temida predicadora. En monasterios y en plazas públicas corregía al clero y a los monásticos relajados para que reformaran sus vidas. Fue tan amplia su participación en la iglesia que también realizó supuestamente varios exorcismos. Ahora bien, conozcamos algunas de sus obras. Hildegard ha sido considerada la fundadora de las ciencias naturales en su país de origen, Alemania. Eso se debe a obras de su autoría como Física, en la que describe las propiedades de plantas, minerales y animales. Fue una científica visionaria y adelantada a su tiempo. Escribió sobre teología. Propuso 300 años antes que Copérnico que la Tierra giraba alrededor del Sol y escribió sobre gravitación universal 500 años antes que Newton. Ella fue la primera en hacer referencia al uso de lúpulo como conservante de la cerveza. También en su libro Causae et Curae, Hildegard abordó el estudio del cuerpo humano y la forma en la que éste se relacionaba con su entorno. En esa obra compartió conocimientos acerca del posible origen de diversas enfermedades y cuáles eran los tratamientos apropiados para curarlas. Los logros de Hildegard, siendo una de las 4 mujeres que alcanzó el grado de doctora de la Iglesia y uno de los personajes femeninos más relevantes en la Edad Media, honor que fue concedido por sus aportes al catolicismo. Entre las mayores contribuciones se encuentra su trabajo musical. Ella es considerada una de las compositoras más prolíficas de su tiempo, o al menos de la que se tienen más registros en la actualidad. Su trabajo estuvo orientado hacia la música sacra, de la que compuso obras para coros femeninos, algo muy poco común en la época. También creó monodías, composiciones para una sola voz, antífonas, melodías cortas y sencillas usadas durante la liturgia y responsorios. También fue autora de textos concernientes a otras categorías como la biología y la medicina. Además, Hildegard fue autora de obras musicales, poesía y una obra de teatro sacra. De la recopilación de sus visiones, Hildegard hizo 3 libros. Scivias, escrito entre 1142 y 1151. Liber Vitae Meritorum, escrito entre 1158 y 1163. Y Liber Divinorum Operum, posiblemente escrito entre 1163 y 1173, siendo los más destacados en el ámbito religioso. Todos contienen sus visiones e interpretación acerca de los textos sagrados del catolicismo, pero el más importante de los 3 fue Scivias. Algunas personas la reconocen como la santa patrona de la ecología, la medicina, la música, el arte y hasta de la cerveza, pues esta sabia visionaria consciente que beber agua en la época medieval, debido a las pésimas condiciones sanitarias de la época, era peligroso. Le aconsejaba a las monjas de su orden que tomaran cerveza para mantener las mejillas rosadas y las enfermedades alejadas. También revisó el Génesis y tras su estudio concluyó que Eva no había tenido la culpa que Adán mordiese la manzana y la humanidad fuera expulsada del paraíso,
Según su análisis, la culpa de todo la tuvo el demonio, quien había preparado una trampa a Eva porque se sentía celoso, ya que la mujer tenía el único poder que él no poseía, el de dar la vida. En una época tan misógina como la Edad Media, donde todas las mujeres se consideraban hijas de Eva y por tanto pecadoras y culpables de la expulsión del paraíso, esta afirmación resultaba tremendamente innovadora. Fue la primera persona que abogó por la liberación sexual femenina. Las ideas de esta mujer eran pura dinamita en la época. Promovía la igualdad de géneros, negaba que el placer sexual fuera fruto del pecado y sostenía que la sangre que verdaderamente manchaba no era la de la menstruación, sino la que se derramaba en las guerras. Fue la primera que consideró que las mujeres sienten el placer sexual igual que los hombres. Conozcamos ahora sus visiones. Estas se caracterizaban por llegar a ella mientras estaba plenamente consciente de su entorno, no durante un estado de rapto o éxtasis. De hecho, en esos momentos Hildegard podía interactuar con otras personas naturalmente. Durante algunas de las revelaciones se sentía transportada hacia otros lugares, mientras que en otras el simple movimiento de las nubes en el cielo le evocaba un mensaje divino. Por mucho tiempo mantuvo sus experiencias en privado y solo se las confió a la condesa Jutta y al monje Volmar. Eso cambió cuando ella tenía 43 años, pues una visión le encomendó escribir cada mensaje lo más fielmente posible y que los interpretara con las palabras que la voz celestial le daba. En su obra interpretó las visiones generalmente relacionadas con el libro de revelaciones de la Biblia. Algunos dirigentes de la época, entre ellos Federico Barbarroja o miembros de la realeza británica como Enrique I de Inglaterra intercambiaban correspondencia con Hildegard y acudían a ella por consejos, pues la consideraban como un ente profético. En consecuencia, la religiosa sufriría de recurrentes visiones durante todo el transcurso de su vida, las que le sobrevenían en forma mental y en pleno estado de vigilia, pues al contrario de otros místicos, no entraba ni en trance ni en un estado de éxtasis. Cuando tenía 42 años, después de una visión particularmente fuerte, la religiosa recibió la orden divina de escribir todas las visiones que tuviese, las cuales fueron compiladas en su primer libro, aunque todavía se resistía a hacer públicas sus visiones repletas de predicciones e información sobre los hechos futuros. Profecías. Entre las profecías más conocidas de Hildegard se encuentra el anuncio de la crisis política causada por la irrupción del protestantismo, que dividió políticamente a su país natal y ocasionó una dura persecución al clero. Vendrá el tiempo en que príncipes y pueblos rechacen la autoridad del Papa. Algunos países preferirán sus propios jerarcas religiosos al Papa. El imperio alemán será dividido, la propiedad de la Iglesia será secularizada. Los sacerdotes serán perseguidos y los herejes predicarán su falsa doctrina sin ser molestados, lo que causará que los cristianos duden de su santa fe católica. Hacia el fin del mundo la humanidad será purificada por su sufrimiento, en especial el clero, al que se le robará sus propiedades. Cuando el clero simplifique su modo de vida, las condiciones mejorarán. Una de las profecías más misteriosas de Hildegard, según los estudiosos, parece anticipar el fin de los Estados Unidos, pues en ella se refiere a un país que está al otro lado del océano, constituido por diferentes tribus y linajes. Estados Unidos se caracterizó por su gran variedad étnica. El mismo país que perdería sus colonias en el este por culpa de un tigre y un león. China y Rusia probablemente. Antes de la llegada del cometa, muchas naciones, excepto las buenas, serán azotadas por la necesidad y el hambre. La gran nación, al otro lado del océano, que está habitada por pueblos de diferentes tribus y linajes, será devastada por un terremoto, huracanes y olas marinas. Será dividida y en gran parte sumergida. Esa nación también tendrá muchas desgracias en el mar y perderá sus colonias en el este a causa de un tigre y un león. Para la vidente alemana, la llegada de este gran cometa sería solo la antesala de una catástrofe natural sin precedentes a nivel planetario. El cometa, con su inmensa presión, hará salir desproporcionadamente al océano, inundará muchos países y ocasionará mucha necesidad y plagas. Después del cometa, la gran nación será devastada por terremotos, huracanes y muchas olas de agua que causarán gran necesidad y plagas. El océano también inundará muchos otros países, de modo que las ciudades costeras vivirán en terror, pues muchas serán destruidas por las olas y casi todas las criaturas vivientes serán muertas, e incluso las que escapen morirán de horribles enfermedades, porque nadie en esas ciudades vive según las leyes de Dios. Después de la llegada del supuesto y misterioso cometa,
Según la religiosa germana, el mundo vivirá otro trance, tanto o más duro, marcado por la llegada del temido anticristo. El hijo de la perdición, el anticristo, vendrá al final de los tiempos, justo antes de que el sol desaparezca en el horizonte. El hijo de la perdición será una bestia muy malvada, que dará muerte a los que se niegan a creer en él y se asociará con reyes, sacerdotes y ricos. Él se ganará a las personas permitiéndoles hacer lo que quieran. El anticristo nacerá de una mujer impía que desde su infancia tendrá conocimientos de las ciencias ocultas y en las creencias del demonio. A la vista de estas cosas, muchos estarán aterrorizados y creerán en él, y algunos, conservando su fe primitiva, sin embargo, serán juzgados y obligados a cerrar el ojo interior de su alma. Hildegard, la misma mujer que confesaba que no era educada y que todo lo que sabía venía de las visiones otorgadas por Dios, y que aseguraba que la mujer podría estar hecha del hombre, pero el hombre no se puede hacer sin una mujer. Hildegard de Bingen falleció el 17 de septiembre de 1179, a la edad de 81 años. Las crónicas de la época aseguran que a la hora de su muerte aparecieron dos arcos muy brillantes y de diferentes colores que formaron una cruz en el cielo. Sus reliquias fueron conservadas en el convento de Ruppersberg hasta la destrucción de este en 1632, durante la Guerra de los 30 años, siendo llevadas a Colonia y después a la iglesia parroquial de Evigen, donde aún reposan. Hildegard recibió el nombramiento de santa en mayo de 2012 mediante una ceremonia de canonización equivalente donde el Papa Benedicto XVI la nombró doctora de la Iglesia. Su onomástica se celebra el 17 de septiembre, día de su nacimiento, fecha que también le dedican curiosamente la Iglesia Anglicana Británica y la Episcopal Escocesa. Eso fue todo, fue un placer que nos acompañen hasta el final de este video. No olvides darle like y nos vemos en el siguiente relato. Gracias.